La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, Cafetera. Soy Alba y nosotros, yo y mi chico, conocimos La Cafetera hace unos años, cuando vivíamos en Chile, en un momento en el que yo la verdad no tenía apenas noticias de España. La Cafetera se convirtió en un hilo de Ariadna que nos unía con nuestra tierra. Entonces, en el momento de hacerse mecenas, la verdad es que nos gustaría, pues eso, fue una forma como de agradecer todos esos años de compañía en el extranjero y que queremos seguir estando acompañados. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Por encima de todo eso, todos y todas los que estábamos en esa reunión constatamos que la unidad es un proceso que se tiene que construir al paso también de las primarias, que vamos a estar juntos durante el proceso de Vistalegre y sobre todo después del proceso de Vistalegre, y en ese sentido quiero lanzar un mensaje tranquilizador a todos los compañeros, a todos los votantes, a toda la gente que nos está mirando. Somos conscientes de la responsabilidad histórica y vamos a estar juntos. Que una fuerza política grande no construye la unidad a toque de corneta, la construye con debate y con normas claras. Creo que eso lo tenemos claro todos, creo que eso es un consenso. ¿Y qué me hace pensarlo? Por una parte, mi optimismo impenitente, y por otra parte, que yo creo que todos somos conscientes de la responsabilidad histórica. Yo creo que cada vez somos más personas las que nos sentimos incómodas en ese eje de organización de Podemos entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Yo creo que la mayor parte de la gente de Podemos se siente sobre todo de Podemos. Y si algo tenemos que hacer en esta segunda Asamblea Ciudadana es impugnar ese eje. Yo creo que lo último que necesita Podemos es escuchar a unos compañeros hablando mal de otros. Cada uno que haga sus declaraciones y que sea dueño de ellas. Yo no voy a hablar mal de la corriente de Íñigo y de Tania ni de ningún compañero. Creo que la gente nos necesita ver unidos y creo que la gente ya ha visto lo que es el Partido Socialista, con dinámica de partidos de varones, con dinámicas de familias y en última instancia un partido secuestrado por las élites. Yo no quiero eso para Podemos, creo que la gente nos quiere ver unidos y diga lo que diga Errejón, yo no voy a decir nada contra él. Los que nos presentamos en esta candidatura creemos que Ciudadanos es la única opción real hoy día para la regeneración de España. Por eso estamos aquí, porque queremos que Ciudadanos no derive fuera de sus principios y siga siendo una opción, creemos que la única, de una regeneración imprescindible que España necesita, ¿no? Eso lo quería dejar claro. Nosotros somos la autocrítica del partido. Yo creo que somos oxígeno para que no se corrompan los partidos políticos. Entonces, nosotros pensamos que estamos haciendo una labor imprescindible en la política que hoy día no existe, porque aquí lo que hay es el clientelismo y todo el mundo está callado y nadie llama las cosas por su nombre. Entonces nosotros pues hemos osado a presentar esta candidatura para poder dar una alternativa, por lo menos ideológica, a la deriva que entendemos que el aparato de Ciudadanos está tomando, ¿no? Lo que sí me ha sorprendido es que la persona más crítica ahora mismo con la dirección de Ciudadanos y con su liderazgo es Carolina Punset, la eurodiputada de Ciudadanos. Ha dicho en los últimos días que ustedes son la marca blanca del PP, que han transformado o han cambiado, digamos, su posición respecto a los nacionalismos, que son ustedes una boleta. Ella no se presenta. Yo dije ayer y lo repito que yo no me voy a dedicar a comentar lo que hacen los demás, yo me pongo a trabajar, que es lo que mejor sé hacer, trabajar con mis compañeros, hemos presentado un equipo y si Carolina Punset cree que lo puede hacer mejor, lo que me parece más honrado es que se presente. Este día el presidente de los Estados Unidos firmó 2 órdenes ejecutivas.
relacionadas con nuestro país. Una para implementar medidas migratorias y otra para extender el muro en la frontera. En respuesta, he ordenado que la Secretaría de Relaciones Exteriores refuerce las medidas de protección a nuestros connacionales. Los 50 consulados de México en los Estados Unidos se convertirán en auténticas defensorías de los derechos de los migrantes. Eran las palabras de Peña Nieto, que hacía públicas después de conocer la amenaza cumplida de Donald Trump de la orden que ha firmado de levantar el muro con México. Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más, a este espacio en el que tratamos de entender, de comprender, de explicar en algo lo que está ocurriendo en este pequeño mundo. Bueno, un saludo muy especial a quienes se están incorporando en directo a esta hora al programa: Pedro Quintana, de Muria, Leva, Pueblo al Poder, Lucy, Elena, Noruega, Nuria Rodríguez, es que veo algunos nombres que son impronunciables en directo, en antena. Daniel Riquelme, Hardy Useful, tengo una sorpresita para ti, tonto. Araitz dice: se me estaban pegando las sábanas, pero acabo de leer esto de Radio Cable, es como un chute de cafeína. Pues tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar con Alberto Garzón ahora en unos minutos, porque para que nos explique qué es esta iniciativa que pretenden impulsar para derogar la ley de amnistía. Vamos a pedirle que nos explique hasta dónde alcanzaría esa derogación. ¿Alcanzaría a la Casa Real? ¿Alcanzaría a las empresas del IBEX que se enriquecieron, entre otras cosas, con mano esclava? ¿Alcanzaría también a la Iglesia Católica? En fin, vamos a hablar con Alberto Garzón y también para que nos cuente un poquito cómo están viviendo desde dentro de Izquierda Unida, como tienen todos los focos colocados, porque podrían estar siendo uno de los motivos de las tensiones que se viven dentro de Podemos, pues le vamos a preguntar también por eso. María Puntoes, muy buenos días. Ya pensaba que te olvidabas. ¿De ti? No sé. No, María, muy buenos favor, días. Por favor, ¿cómo iba a olvidarme? Hoy además tenemos visita en el estudio de La Cafetera. Miguel Montejo, muy buenos días. Buenos días. Miguel Montejo es un amigo de la infancia. Nos conocemos desde segundo de GB, ¿no? Segundo de GB, sí. Y entonces ha venido a visitar la Cafetera, pero tenemos algunas anécdotas muy interesantes de la infancia. No, está absolutamente prohibido, terminantemente prohibido, tocar ningún aspecto de mi juventud que me pueda deteriorar la imagen pública. No hay ningún aspecto de tu juventud que pueda deteriorar tu imagen pública. Siempre he sido, no existe. Siempre he sido muy cuidadoso con eso. Pero bueno, hablaremos después con Miguel Montejo. ¿Tú de qué te ríes, María? Me estás dando miedo. No, yo de hecho he animado a Miguel a que si tiene algo que contar, que hable ahora o calle para siempre. Es buena gente, María, ¿eh? Es buena gente, ¿verdad? Sí, sobre todo contigo, ¿eh, Fernando? Sí, me estáis dando miedo. Ahora ya veo que va a haber aquí, se va a hacer un equipo en comandita y me tengo que atrincherar en la mesa. Bueno, nada, ya os he censurado el micro. Un saludo muy especial, especialmente a nuestros expatriados, a quienes escuchan este programa en la distancia. Sabemos que este programa supone una suerte de hilo de Ariadna. Escuchábamos antes cómo nos recordaban la manera en la que reciben el programa en otros países. Y también a nuestros mecenas. Esta noche, Joana, Álvaro, forman parte de la familia de mecenas de La Cafetera. Muchísimas gracias. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Alberto. Estás escuchando La Cafetera. Alberto Garzón, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, Izquierda Unida va a pedir en el Congreso la derogación de la ley de amnistía. ¿En qué va a consistir esta petición? Bueno, fundamentalmente nace de un debate que se ha tenido durante los últimos años, especialmente, aunque este debate naturalmente
tiene inicio desde el momento en el que se firma la ley de amnistía, pero en los últimos años ha recobrado mucha atención, porque muchas sentencias judiciales, el Tribunal Supremo y de otros organismos judiciales, han desestimado peticiones de asociaciones por la memoria histórica, de partidos políticos como el nuestro, Izquierda Unida, cuando pedíamos cumplir la ley de memoria histórica, incluso, pues juzgar a los responsables todavía vivos de crímenes de lesa humanidad o de genocidios, como se cometieron en el franquismo, y que sin embargo pues los tribunales han desestimado todas esas peticiones, aludiendo que la ley de amnistía está vigente. Entonces entendíamos que incluso más allá del debate político que hay en torno a lo que significó en la transición, que es una cuestión relacionada pero que en este momento no es el punto central, sí que significa una cuestión instrumental, o derogamos, en última instancia significa modificar los artículos fundamentales que impiden dentro de la ley de amnistía que se persigan los crímenes de lesa humanidad, como por otra parte es normal en países como Alemania o Italia, que en España pues no sucede así, pues o somos capaces de modificar esa ley o efectivamente mucha de esa gente responsables de crímenes de esa magnitud y todos los que les han protegido pues no padecerán ninguna acusación legal ni tendrán que asumir las responsabilidades políticas y penales que se derivan. ¿Y qué ha cambiado? Porque había gente hoy que nos decía en Internet, el Partido Comunista la votó, siempre se vendió como una conquista de la oposición al franquismo, de hecho. Claro, esa es la parte que tiene más que ver con el debate sobre la transición. El Partido Comunista firma la Constitución, firma la ley de amnistía, incluso llega a firmar los pactos de la Moncloa a petición de Santiago Carrillo y su dirección. Entonces eso es una etapa histórica de nuestro país que yo creo que hay que interpretar desde el punto de vista de una izquierda que no consiguió acabar con la dictadura, que el dictador se murió en la cama, por una correlación de fuerzas que hizo que la izquierda fuera muy débil. Nuestros padres y madres lucharon en aquel momento por derribar la dictadura, pero no lo consiguieron, no fue posible. Aunque ellos hicieron todo lo posible, no se consiguió ese objetivo y al final, debido a esa correlación de fuerzas, el movimiento obrero pudo construir una democracia que sin embargo es limitada, una democracia que no es plena, una democracia que permitía olvidar no solo lo que había sucedido en la Segunda República y en la defensa democrática de la Segunda República, sino también el pasado franquista y fascista de muchos responsables de torturas, de muchos responsables de asesinatos y de, en última instancia, todo un pasado muy reciente en nuestro país. Creo que eso tenía un contexto histórico muy determinado, creo que en aquel momento se decidía entre democracia y dictadura, no se elegía entre otras fórmulas más matizadas, y ahora es un momento estupendo para avanzar todo lo que no se pudo avanzar en aquel momento y hacer algo que, por cierto, es lo que pide la ONU, es lo que pide la Organización de las Naciones Unidas, que pide la derogación de la ley de amnistía, porque España es una anomalía en los países occidentales, en Europa, es una anomalía que está dejando de perseguir crímenes que son reconocidos al mismo nivel que los crímenes del fascismo italiano o del fascismo del nazismo de Hitler, y eso verdaderamente en un país democrático, o que se dice democrático, es algo que tiene que ser corregido. Puede prosperar porque en otras ocasiones se ha votado en el Congreso, ¿no? Bueno, yo honestamente creo que el Partido Socialista no va en ningún caso a apoyar esta iniciativa y todos conocemos la matemática parlamentaria y sería necesario el apoyo y el concurso del Partido Socialista. No solo, pero desde luego del Partido Socialista. Yo creo que hay todavía vigente una desprestigiada, una desgastada cultura de la transición que, digamos, aboga por imponer límites culturales e incluso políticos sobre lo que se puede hablar y lo que no se puede hablar. Esa cultura de transición es la que nos ha dicho durante mucho tiempo que no habláramos del papel de la monarquía, que no habláramos del papel de quienes fusilaban o justificaban fusilamientos como el de Julián Grimau, como es el caso de Fraga, y que después fundó un partido y ahora se le llama padre de la Constitución y se le hacen honores, pero que olvidáramos esos pasados, o que olvidáramos el pasado como líder de la falange del propio Adolfo Suárez, y que olvidáramos todas esas cuestiones. Hay como unos límites culturales y yo creo que el Partido Socialista no ha traspasado todavía esos límites culturales. Ojalá me equivocara, pero en cualquier caso ya es una victoria empezar este proceso, llegar a votar históricamente esta ley en el Congreso, porque probablemente tenga una aritmética parlamentaria nunca vista en la historia reciente en la democracia, y recordar que la nulidad
de la ley de punto final en Argentina, que permitió investigar los crímenes de la dictadura, no se aprobó en la primera votación, se aprobó mucho más tarde, cuando fueron cambiando las aritméticas parlamentarias y cuando la sociedad se fue haciendo consciente de que no era normal seguir protegiendo a criminales en marco de una democracia. En el caso de que prosperase esta derogación de la ley de amnistía, ¿hasta dónde alcanzaría? ¿Dónde afectaría? ¿Afectaría, por ejemplo, a Juan Carlos de Borbón? Bueno, hay que entender que la ley de amnistía, como cualquier otra ley, no se deroga como tal. Es como algo que todo el mundo entenderá que sucede con las reformas laborales. Cuando se habla de derogar una ley como la reforma laboral, no implica que después venga el vacío. Técnicamente se habla de modificar las reformas y, por lo tanto, lo que nosotros queremos modificar en la reforma, en la ley de amnistía, es todo aquel articulado que tenga que ver con la protección que se hace a los delitos de lesa humanidad o los delitos por genocidio, que son delitos contemplados por la ONU y por el derecho internacional, que no prescriben y que, sin embargo, la ley de amnistía supone un bloqueo que los juzgados, como decía anteriormente, utilizan como excusa para no hacerlo, y por lo tanto ya es evidente que cualquier persona acusada de un delito de lesa humanidad sería, por lo tanto, susceptible de ser acusada en un tribunal, y eso ya deriva directamente de las demandas y denuncias que hubiera en ese caso, y ya eso tendría que ver con un proceso ya futurible. ¿No afectaría, por tanto, a la monarquía, a Juan Carlos de Borbón como sucesor del Estado franquista? Técnicamente afectaría a todo el mundo que pudiera ser acusado de crimen de lesa humanidad o que hubiera tenido una responsabilidad directa en lo que son los crímenes reconocidos como no prescritos en el ámbito internacional, y por lo tanto dependería de las denuncias que se hicieran. Si se hiciera una denuncia que prosperara al ciudadano Felipe de Borbón, que en este caso sería Juan Carlos de Borbón por el ámbito histórico, pues yo creo que podría prosperar, pero en realidad, técnicamente, conociendo la historia, no parece muy probable, y además no creo que haya en este momento indicios suficientes para considerar eso. Estamos hablando más bien de otra serie de personas que han tenido una responsabilidad muy clara en todo lo que ha sucedido durante el franquismo y que evidentemente van mucho más allá de la propia jefatura del Estado. ¿Afectaría a la Iglesia? Realmente afectaría a todas las instituciones. Lo que ocurre es que, como estamos diciendo, nuestro proceso en este momento se trata de abrir una cuestión democrática para que puedan prosperar las denuncias y las demandas, y ya son los juzgados los que deben decidir. Por lo tanto, todos serían susceptibles de sufrir esa acusación y, por lo tanto, de verse en un tribunal, pero realmente nosotros ahora mismo no estamos juzgando a nadie, ni pretendemos hacerlo, ni a la Iglesia, ni a la Casa Real, ni a nadie en concreto. Lo que estamos es poniendo de relieve un problema, y el problema que indicaba al principio de mi intervención, y es que los propios juzgados ahora mismo, cuando se hace una denuncia, una demanda por crímenes de lesa humanidad vinculados con el franquismo, el propio tribunal considera que la ley de amnistía es un bloqueo para investigar, y por lo tanto no lo investiga, y por lo tanto se mantiene con impunidad a aquellos posibles responsables. Esto es lo que nosotros consideramos una anomalía. Entonces, antes de entrar incluso en especificar las responsabilidades de cada uno, cuestión que corresponde al tribunal, nosotros lo que queremos es adecuar y adoptar las propias iniciativas que recomienda la ONU. Entiendo, pero ¿cómo afectaría efectivamente de una manera directa o indirecta, o podría afectar a diferentes instituciones? Hay una pregunta que me llama la atención. ¿Qué piensa Izquierda Unida, por ejemplo? En Alemania, algunas empresas que emplearon mano de obra esclava en el nazismo tuvieron que indemnizar años después a las víctimas, en los años 70, en los años 80. Izquierda Unida, por ejemplo, sería partidario de que aquí sucediera con algunas empresas. Hubo constructoras que utilizaron mano de obra esclava. Esto está recogido en la Convención de Naciones Unidas del año 68. ¿Seríais partidario incluso de que se persiguiese esto judicialmente? Bueno, ese es un tema que es parejo, pero no tiene exactamente que ver con la ley de amnistía, aunque es parejo porque va dentro de lo que fue la cultura de la transición. La diferencia es que Alemania vivió un proceso como el proceso de Nuremberg, los juicios de Nuremberg, vivió un proceso de estudiar, de investigar lo que supuso el nazismo y desde luego de señalarlo como un
una preocupación máxima que debía ser evitada. En nuestro país no ocurrió nada de todo eso y por lo tanto las analogías no funcionan, porque en nuestro país efectivamente las empresas que se enriquecieron con el franquismo y con la guerra civil siguieron siendo las empresas dominantes durante la llamada democracia. Algunas están en el IBEX, de hecho. Muchas de ellas están en el IBEX y otras muchas siempre se han codeado con la propia élite del poder político. Al final no podemos engañarnos, la oligarquía franquista siguió siendo la oligarquía en la democracia y tejió unos contactos con la élite política de la antigua Alianza Popular, del Partido Popular, pero incluso también de determinados sectores del Partido Socialista, que siguen dominando hoy en día. Cuando uno ve lo que ocurre con la familia Demetrio Carceler en el caso del fraude fiscal, que se les encontró un fraude de 100 millones de euros que la Fiscalía les perdonó pagando una multa de 90 millones de euros, a todas luces una pérdida clarísima y una impunidad para gente a la que se le pedía a la Fiscalía 48 millones de euros, cuando uno se encuentra, 48 años, perdón, cuando uno estudia qué familia es esa, se encuentra con que el abuelo era un ministro franquista y todo lo que se ha tejido en esa red empresarial tiene que ver con ese contacto con el poder. Eso es la realidad de nuestro país. He puesto un ejemplo único, un ejemplo singular, pero hay mucho más. No se ha investigado. De hecho, no solo no se ha investigado judicialmente, sino que no se ha querido hablar de todo eso, no se ha querido utilizar ni siquiera en el ámbito de los medios de comunicación. Y es una cuestión que va más allá del papel de, por ejemplo, la propia Casa Real. Tiene que ver con la estructura de poder en nuestro país. Y nosotros lo que estamos comenzando es con algo muy humilde, que es la derogación de la ley de amnistía. Es algo que es humilde, pero sin embargo es como algo fundamental, una llave fundamental para poder estudiar lo que ha pasado en nuestro país y depurar las responsabilidades políticas, aunque entendamos que muchas de esas responsabilidades ya no se pueden depurar porque quienes las hicieron están muertos. Bueno, el objeto de esta conversación estaba relacionado con esta iniciativa para pedir la derogación de la ley de amnistía, pero bueno, en la actualidad política española están pasando muchas otras cosas y en algunos casos se ha colocado el foco sobre Izquierda Unida. Déjame que te pregunte un poco por estas relaciones con Podemos, ahora que se está debatiendo la tensión. Ayer tuvo lugar un encuentro entre Íñigo Errejón, Pablo Iglesias, que ha sido muy significado en los medios de comunicación. ¿Qué te parece todo esto que está viviendo Podemos? ¿No sentís un poco observados vosotros, un poco protagonistas indirectos de esta situación? Bueno, hay una parte de frustración que reconocemos que tiene que ver con el hecho de que en este momento en el que están sucediendo tantas cosas a las clases populares, en el que el Partido Popular está gobernando, aplicando recortes con el apoyo de Ciudadanos, del Partido Socialista, como es la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria o el techo de gasto, en un momento en el que le suben la luz de forma verdaderamente dramática, se producen convulsiones sociales tan importantes como que la gente no puede pagar la luz y no puede, por lo tanto, calentar su hogar a temperaturas adecuadas, nos encontremos ante un debate político centrado en discusiones internas en el ámbito de la izquierda y particularmente de Podemos. Ese ámbito de frustración nosotros lo tenemos y lo reconozco porque evidentemente yo me afilié a Izquierda Unida o me afilié a hacer política como tanta otra gente para resolver los problemas de la ciudadanía y no para estar debatiendo sobre cupos internos o cuestiones que, siendo necesarias, desde luego no deberían tener tanto foco mediático, pero eso es una cuestión que va, digamos, de lado o al lado junto a la cuestión, digamos, más sustantiva, y es que nosotros vemos que nos hemos visto involucrados en este debate cuando no es nuestra intención. Nuestra intención es mantenernos respetuosos con el ámbito de Podemos. El futuro de Podemos lo va a decidir su militancia, no lo va a decidir ninguna otra formación y menos aún Izquierda Unida, pero nos hemos visto involucrados porque se ha rumoreado sobre el hecho de una posible fusión entre Podemos y Izquierda Unida, algo de lo que curiosamente no habíamos hablado ninguno de Izquierda Unida, tampoco el propio líder de Podemos, Pablo Iglesias, y que sin embargo ha sido portada en varios medios de comunicación y periódicos y por lo tanto se ha convertido en una noticia sobre la que hemos tenido que salir a decir que evidentemente los debates tienen que hacerse con respeto, pero sin inventarse cuestiones. Por tanto, ¿descartáis vosotros eso? Cuando hablas de invención... Sí, por supuesto. Nosotros tenemos que hablar de lo que existe y en el momento en el que nadie ha puesto encima de la mesa una posible fusión es un poco extraño que surjan debates artificiales sobre la fusión. Es bastante
absurdo. No tiene coherencia, salvo que sea para dividir tanto Izquierda Unida como al propio Podemos y sobre todo para intentar fracturar la relación que existe entre Podemos y Izquierda Unida, que es una relación muy buena, es una relación entre diferentes, es una relación entre diferentes tradiciones políticas y ya ni siquiera organizaciones, pero que tenemos la intención de seguir trabajando juntos y trabajar no solo en las instituciones sino también en la calle, y desde ese respeto y esas diferencias yo creo que estamos construyendo algo que es histórico, y es el hecho de que haya un bloque político, un espacio político en nuestro país que sea capaz de representar a tanta gente, en torno al 25% de la población que vota, que ha conseguido tener espacio en las principales ciudades de nuestro país en número de habitantes, como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Santiago, Coruña y tantas otras, y eso es algo histórico, y eso creo que debe preservarse, y para eso tenemos que seguir trabajando juntos y juntas, y sin embargo, pues estos debates artificiales lo que hacen es introducir un ruido y una molestia y una confusión que creo que no nos hace bien ni al espacio unitario que estamos construyendo, que como digo es esperanzador, ni tampoco al objetivo para el que estamos haciendo política, que es desde luego hablar de los problemas de la gente para ofrecer soluciones, y uno echa un vistazo y llega a frustrarse, insisto, llegamos a frustrarnos cuando lo que vemos son estos debates bastante alejados de los intereses de la mayoría social. No entiendo muy bien esto. ¿Os sentís utilizados por una parte de Podemos para la lucha, la contienda que hay o la tensión que existe con la otra parte de Podemos? Yo ignoro las circunstancias en las que surge este debate y por lo tanto, como he dicho antes, vamos a respetar siempre el debate interno de Podemos. Vamos a estar atentos porque sabemos que nos afecta y sabemos que el día después, depende de quién haya ganado y el proyecto político que defienda, la relación será de una forma u otra. Esto no nos cabe ninguna duda. Pero lo que también es verdad es que en el momento en el que el debate traspasa la frontera de Podemos y se vincula con nuestra organización Izquierda Unida, nosotros tenemos la obligación de salir para afirmar la verdad y para afirmar que efectivamente nosotros en ningún momento hemos planteado nada parecido a lo que se nos acusa en las portadas de los principales periódicos de este país. Y eso yo no sé de dónde proviene, yo no sé quién ha sacado esa información, yo no sé quién está intentando construir ese debate artificial, tampoco me interesa, lo único que me interesa es que no profundice las divisiones entre Podemos e Izquierda Unida y que no contribuya a divisiones que lo único que hacen es perjudicar al proyecto político, que es para lo que estamos aquí. Por eso hemos dedicado estos 2 días a desmentir esta información, que ya en sí mismo es una muestra de lo extraña de la situación. Tener que desmentir lo que no existe es verdaderamente un estrambótico político. Alberto Garzón, muchísimas gracias por atender esta llamada, como siempre. Muy buenos días y mucha suerte. Gracias, como siempre. Estás escuchando La Cafetera. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Nos llama la atención esta advertencia que lanza Alberto Garzón sobre lo que puede salir de Vistalegre. Ayer fue el tema del día. Sabéis que tuvo lugar esa reunión entre las diferentes corrientes que aspiran a obtener respaldo en el Congreso de Vistalegre II, y allí se reunieron Urban, Errejón, Iglesias, y después hubo declaraciones. Y aquí, fijaos, quiero poner el foco porque lo llevan los medios de comunicación, lo veréis en los informativos por la noche, lo lleva El País. Iglesias ignora a Errejón y aleja la unidad en Podemos, dice la portada del periódico El País. La unidad no se logra a toque de corneta, sentenció Íñigo Errejón tras la frustrada reunión de los dirigentes de Podemos en busca de un pacto. Pero para ser sinceros, y lo digo después de haber visto íntegras todas las declaraciones de Iglesias, Errejón, Urban a la salida, hubo un tono de obligada y necesario diálogo entre todas las partes, y cuando salieron la primera parte de las intervenciones de todos los de Urban, de Errejón e Iglesias,
estaban relacionadas con la necesidad de ir juntos, de entender que el discurso tenía que ir de la mano y abogaban por la unidad. Lo dijo el propio Errejón. Esa fue la primera parte de todas las intervenciones, pero ningún medio de comunicación ha destacado esto. Destacaron cuando empezaron las preguntas de los periodistas e insistieron en las tensiones y en las divisiones, y eso es lo que han destacado todos los medios. No lo he recogido todo, pero se puede escuchar. Es posible que en los procesos de primarias se traduzca que hay debate y que hay disputa entre ideas. Por encima de todo eso, todos y todas los que estamos en esa reunión constatamos que la unidad es un proceso que se tiene que construir al paso también de las primarias, que vamos a estar juntos durante el proceso de Vistalegre y sobre todo después del proceso de Vistalegre, y en ese sentido quiero lanzar un mensaje tranquilizador a todos los compañeros, a todos los votantes, a toda la gente que nos está mirando. Somos conscientes de la responsabilidad histórica y vamos a estar juntos. Este fue el tono de las declaraciones de los tres. Lo que pasa es que luego la prensa preguntó y se puso mucho interés en saber, bueno, si se habían limado algunas de las asperezas. Y allí Íñigo Errejón dijo una frase que fue destacada, después ha sido destacado en todos los medios de comunicación, y por la que le preguntaron específicamente a Pablo Iglesias. Que una fuerza política grande no construye la unidad a toque de corneta, la construye con debate y con normas claras. Creo que eso lo tenemos claro todos, creo que eso es un consenso. ¿Y qué me hace pensarlo? Por una parte, mi optimismo impenitente, y por otra parte, que yo creo que todos somos conscientes de la responsabilidad histórica. Así que cuando preguntaron a Pablo Iglesias, empezó con un discurso de la necesidad de caminar unidos, de limitar las distancias, etcétera, etcétera. Y entonces los periodistas le preguntaron, bueno, pero ha dicho que no hay que atacar, que no hay que ir a golpe de corneta, es que usted va a golpe de corneta, y entonces contestó. Y sin embargo, la segunda parte de Errejón y la segunda parte de Iglesias es la que más han destacado los periódicos. Yo creo que lo último que necesita Podemos es escuchar a unos compañeros hablando mal de otros. Cada uno que haga sus declaraciones y que sea dueño de ellas. Yo no voy a hablar mal de la corriente de Íñigo y de Tania ni de ningún compañero. Creo que la gente nos necesita ver unidos, y creo que la gente ya ha visto lo que es el Partido Socialista, con dinámica de partidos de varones, con dinámicas de familias y en última instancia un partido secuestrado por las élites. Yo no quiero eso para Podemos, creo que la gente nos quiere ver unidos, y diga lo que diga Errejón, yo no voy a decir nada contra él. Diga lo que diga Errejón, porque le estaban preguntando, pero Errejón ha dicho esto, y entonces él dijo, bueno, pues diga, porque él no lo había escuchado, puesto que no había llegado todavía, estaba saliendo del acto. Bueno, pues diga lo que diga Errejón, yo digo esto. Bien, esto para explicar la situación, ¿eh? Eso no significa que no haya tensiones, las tensiones existen. Hoy apuntan además todos los medios de comunicación, no solamente los impresos, también los digitales, a que estas conversaciones no habrían sido fructíferas y parecen haberse roto los puentes. Pero insisto en que pareciera como si hubiera un interés por parte de los medios de comunicación para profundizar en las diferencias que se dan en Podemos. No sé por qué esto. Pero bueno, que se observa. El caso es que también contribuyó Carolina Vescansa, que abogó por acabar con la dialéctica, con el eje Errejón-Iglesias, dijo. Yo creo que cada vez somos más personas las que nos sentimos incómodas en ese eje de organización de Podemos entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Yo creo que la mayor parte de la gente de Podemos se siente sobre todo de Podemos. Y si algo tenemos que hacer en esta segunda Asamblea Ciudadana es impugnar ese eje. Ahora, ¿creéis que son las únicas tensiones que observamos en la política española? No. Aunque esto se vive, estos asuntos de Podemos se viven con una especial intensidad en la prensa, lo vemos hoy también, no solamente en la portada del País, lo vemos también en la portada del periódico La Razón. Ciudadanos está viviendo su propio debate interno, un debate interno que tiene que ver también con la celebración de su congreso y con algunas iniciativas que ya han surgido para tratar de aspirar a competir con Albert Rivera por la secretaría del partido. Escuchamos ayer por primera vez a un militante sevillano que convocó una rueda de prensa y habló del electoralismo de Albert Rivera. Se llama Diego de los Santos y dice que hay que romper con esta línea electoralista
Dice, es legítimo querer tener poder, jugar al juego electoral, pero esto no debe de derivar en una degeneración de los principios del partido, llegó a decir, y fue bastante polémico dentro de la vida de Ciudadanos. Los que nos presentamos en esta candidatura creemos que Ciudadanos es la única opción real hoy día para la regeneración de España. Por eso estamos aquí, porque queremos que Ciudadanos no derive fuera de sus principios y siga siendo una opción, creemos que la única, de una regeneración imprescindible que España necesita, ¿no? Eso lo quería dejar claro. Nosotros somos la autocrítica del partido. Yo creo que somos oxígeno para que no se corrompan los partidos políticos. Entonces, nosotros pensamos que estamos haciendo una labor imprescindible en la política que hoy día no existe, porque aquí lo que hay es el clientelismo y todo el mundo está callado y nadie llama las cosas por su nombre. Entonces nosotros pues nos hemos osado a presentar esta candidatura para poder dar una alternativa, por lo menos ideológica, a la deriva que entendemos que el aparato de Ciudadanos está tomando, ¿no? Clientelismo, habló de la deriva que estaba tomando el aparato de Albert Rivera, y entonces por todo esto, ayer Albert Rivera, que concedió una entrevista al programa El Rojo Vivo en La Sexta, le preguntaron, porque además Carolina Punset, eurodiputada de Ciudadanos, también está lanzando críticas muy fuertes contra el partido, y entonces le preguntaron por todo esto a Rivera. Lo que sí me ha sorprendido es que la persona más crítica ahora mismo con la dirección de Ciudadanos y con su liderazgo es Carolina Punset, la eurodiputada de Ciudadanos. Ha dicho en los últimos días que ustedes son la marca blanca del PP, que han transformado o han cambiado, digamos, su posición respecto a los nacionalismos, que son ustedes una boleta. Ella no se presenta. Bueno, yo es lo que decía, yo creo que en la vida en general, cuando uno quiere cambiar las cosas, tiene que mojarse. Eso es lo que hice yo hace 10 años cuando puse en marcha una plataforma civil con unos pocos valientes en Cataluña y hemos montado un proyecto nacional que hoy es decisivo en muchos lugares de España. Yo creo que en la vida, cuando uno quiere cambiar las cosas, hay que implicarse. Yo dije ayer y lo repito, que yo no me voy a dedicar a comentar lo que hacen los demás, yo me pongo a trabajar, que es lo que mejor sé hacer, trabajar con mis compañeros. Hemos presentado un equipo y si Carolina Punset cree que lo puede hacer mejor, lo que me parece más honrado es que se presente. No hay avales, no hay ningún tipo de exigencia, cualquiera puede ser candidato. Pues me parece que si uno critica, pero fíjese, y además está cobrando un sueldo de eurodiputado. Le dice una eurodiputada de Ciudadanos que ustedes se están convirtiendo en marca blanca del PP, que es la acusación que les hace, por ejemplo, Podemos. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Las etapas precongresuales siempre son un auténtico desierto de tensiones, pero fijaos que hoy no lo destacan los periódicos en sus portadas, pero es una característica, parece, de la política española en este momento, esas tensiones que se están dando en el seno de los partidos. Hemos visto también esta semana esa gira que ha iniciado José María Aznar, le vimos junto a Mayor Oreja, en fin, reivindicando las esencias, los valores del partido iniciales, el Partido Popular, que dentro de unas semanas también tiene su propio congreso, Podemos, que tiene Vista Alegre, Ciudadanos, que tiene dentro de unas semanas también su congreso, lo que está ocurriendo en el Partido Socialista, gobernado por una gestora, pues, en fin, es una situación general a la política española. Hoy, sin embargo, lo que recogen todas las portadas es esta primera gran instrucción de Donald Trump, cumpliendo con sus amenazas y ordenando levantar el muro con México, portada en el periódico El País, portada en el periódico La Razón. Trump ordena levantar el muro con México. La Vanguardia, Trump firma la orden para levantar el muro con México. Es una noticia, además, que nos encontramos también en diversos medios de comunicación internacionales y a la que ha respondido el propio Peña Nieto, el presidente de México, que tiene una gira además programada para Estados Unidos. Se especulaba mucho con su posible cancelación, pero ayer, a través de un mensaje que envió a las redes sociales, esta noche hemos podido ver que parece que confirmaba el viaje, pero en todo caso sí habla de una ofensiva diplomática para garantizar los derechos de los migrantes. Este día el presidente de los Estados Unidos firmó 2 órdenes ejecutivas relacionadas con nuestro país. Una para implementar medidas migratorias y otra para extender el muro en la frontera. En respuesta, he ordenado que la Secretaría de Relaciones Exteriores refuerce las medidas de protección a nuestros connacionales. Los 50 consulados de México en los Estados Unidos se convertirán en auténticas defensorías de los derechos de los migrantes.
Nuestras comunidades no están solas. El Gobierno de México les brindará la asesoría legal que les garantice la protección que requieran. Convoco a los legisladores y a organizaciones de la sociedad civil a que sumemos esfuerzos para respaldarlas y apoyarlas. Bueno, pues podrán contar con todo el apoyo del gobierno español, que tiene experiencia en tender muros en Ceuta y Melilla. Digo, pero en fin, el caso es que es una noticia muy, muy destacada por los medios de comunicación. Pedro Quintana. Buenos días, Fernando, María y Resistencia. En estas fechas que se conmemora a las víctimas del Holocausto, tenemos al presidente de los Estados Unidos que compara refugiados y inmigración con los terroristas del Daesh. En fin, y encima no hay contrapesos en Estados Unidos. Le han aprobado la construcción del muro y la financiación por el Congreso. Parece que vamos hacia una nueva era de neofascismo. Un saludo y feliz jueves. Están cumpliendo los peores presagios, pero estoy viendo que ahora en Twitter hay mucho debate sobre esto, sobre la amenaza que supone Trump. Está cumpliendo sus amenazas y dónde están esos contrapesos de los que tanto se hablaba en la democracia norteamericana, que no están evitando decisiones tan polémicas como la del muro. Hemos visto también la del oleoducto. Por cierto, que ayer Greenpeace se descolgó en una grúa junto a la Casa Blanca. Consiguió una imagen de una enormemente icónica, porque era en el tiro de cámara, en la imagen fotográfica de la parte frontal de la fachada de la Casa Blanca, se observaba una grúa al fondo. Es una grúa que está a unas cuantas manzanas, no está en la Casa Blanca, ¿no? Porque algunos medios de comunicación norteamericanos al principio decían, se han colado unos activistas de Greenpeace en la Casa Blanca. No, estaban a unas manzanas, pero las imágenes de donde se toman todas las fotografías de la Casa Blanca perciben perfectamente, recogen perfectamente esta grúa que estaba trabajando en unas obras. Se subieron unos activistas de Greenpeace y desplegaron una gran pancarta con la palabra resistencia. Así que resistid, decía la pancarta. Hoy es fotografía de portada, entre otros en el periódico El Mundo, pero en diversos periódicos mundiales lograron una imagen muy icónica después de conocer estos pasos atrás que ha anunciado Donald Trump en la batalla por el medio ambiente. Y además ha dicho Donald Trump que va a desbloquear. Había unos oleoductos que había paralizado la administración de Obama, la construcción de unos oleoductos, y bueno, pues parece que va a desbloquear esta construcción. Pasa por varios territorios protegidos, territorios indígenas, en fin, hay un lío monumental montado en Estados Unidos en torno a ese debate, y ayer Greenpeace consiguió una de las imágenes que hoy forman parte de las portadas del Mundo. Esto en lo que se refiere a la agenda setting, pero ya sabéis que hay dos agendas. Por una parte está la agenda de los grandes medios de comunicación, de los grandes informativos. Y por otra parte está la agenda paralela de los oyentes de la cafetera. Hay un hashtag, #Alberto Garzón en la cafetera, es trending topic hasta ahora, y donde se está, hay un debate paralelo, se está generando un debate paralelo en las redes sociales que podéis utilizar. Alberto Garzón en la cafetera, y donde también nos estáis haciendo llegar noticias que está recogiendo María. De la agenda setting a la agenda de la cafetera. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo no, hombre, no eres instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida. Buenos días, cafetera. Con respecto a lo de la renta básica, yo les preguntaría a esa gente que dice que
que la gente entonces no querría trabajar, que si ellos dejarían su trabajo por 500 euros al mes. Aquí en Dinamarca, por ejemplo, se tiene el paro y cuando se le acaba el paro a una persona hay otro tipo de ayudas que evidentemente no es mucho dinero, pero es una pequeña ayuda. En Dinamarca la tasa de desempleo está por debajo del 5%, así que no creo que anime a dejar tu puesto de trabajo. Saludos. Bueno, algunas noticias sobre las que queréis que pongamos el foco, que queréis que prestemos atención y que, como digo, va a ir enviando a través de ese hashtag Alberto Garzón en la cafetera, y estaba recogiendo María. Sí, de hecho empezamos con refugiados, pero en este caso nos vamos al Sáhara. Carmen Quintana nos pide que no olvidemos el Sáhara, los saharauis, y los palestinos son los refugiados eternos y los saharauis casi olvidados. Nos envía también una noticia del diario.es que asegura que la ONU ha encargado a un ingeniero saharaui formado en Canarias levantar 25 casas más resistentes a la lluvia y mejor aisladas de las tormentas de polvo en los campamentos de Tinduf, tras comprobar el éxito de su idea de reemplazar el adobe por botellas de plástico llenas de arena. Alicia Marea y @teseo envían la exclusiva de Público.es, que es que hablan de la brigada política de la policía chantajea al CNI y a la Casa Real con tirar de la manta del caso Corina. Según explica Público.es, el recién jubilado director adjunto operativo del exministro de Interior, Fernández Díaz, ha amenazado a los servicios secretos españoles con revelar todos los detalles de la relación sentimental entre el rey emérito Juan Carlos con la aristócrata alemana que llamamos Corina, ¿no? Si es investigado, en el caso de que sea investigado, en alguna de las causas judiciales abiertas sobre la mafia policial que dirigió. Ángel Trianero nos lleva al CIE de Aluche, y es que la justicia ordena a la policía que solicite a Interior ropa, calzado y ropa de cama para este CIE. Ha ordenado el juez de control al director del CIE que la administración debe garantizar que las personas internas no pasen frío y dispongan de agua caliente. Y Berto Salesa nos lleva a su zona, y nos recuerda cómo ciertas zonas de España viven en condiciones peores que otras, a pesar de vivir en el mismo país. Y sobre esta misma brecha, nos dice Berto Salesa, queremos políticas para poder vivir donde queramos y no donde ellos quieran. Maestrazgo, sí, esto déjame que haga un pequeño inciso, porque además... El embajador del maestrazgo. Claro, el embajador del maestrazgo tiene algo que decir. Es que Berto Salesa además ha enviado a Twitter un mensaje con un vídeo en el que se ven zonas totalmente nevadas, completamente ocupadas por la nieve, por las que no ha pasado una sola máquina quitanieves. Pueblos que están aislados todavía, una semana después de que se declarase zona de emergencia todo el levante español. Claro, desde el interior, algunos comprendemos que es verdad que la playa siempre es muy importante, ya viene la campaña de Semana Santa dentro de poquito y es muy relevante para el turismo y todo eso. Pero, hombre, hay gente que no puede acudir a las fincas, que no puede dar alimento, por ejemplo, a los animales. Hay riesgo real de que algunas granjas vean cómo se mueren todos los animales porque no tienen acceso, y los vecinos están empleando sus propios automóviles, sus propias herramientas, sus propios tractores, sus propias palas para sacar las estas. Hombre, yo digo, está muy bien todo esto de que se proteja el litoral, a todos nos parece estupendo y nos gusta mucho y nada que objetar con este país tan dedicado al turismo y todo eso. Pero algo de atención hay que poner también a los pueblos de interior, porque ya está llegando unos límites, no ya es que estén desatendidos, es que los han dejado abandonados de la mano de Dios, ¿no? El maestrazgo. Así que oye, recogemos ese grito de auxilio que lanzaba Berto Salesa, pero además con una cierta indignación también, y retrata muy bien lo que está ocurriendo con la despoblación interior, porque se mira mucho, se pone mucha atención y con la sobrepoblación también de zonas como Madrid, que eso lo vemos cada día. Sí. De todas maneras, esto es algo transversal. Tú lo has dicho en el caso de cuando ha nevado, también lo vemos en el caso de la atención sanitaria, ¿no? A mí, por ejemplo, me decía Berto Salesa que en Valderrobres han conseguido un pediatra, sin embargo, en algunos pueblos todavía siguen sin él, ¿no? Y la noticia que nos enviaba va sobre otra cosa, ¿no? Sobre la emigración de jóvenes del medio rural por la falta de servicios y oportunidades que ha contribuido, como decías, a la despoblación. Y es que 7 de cada 10 personas en España viven en las ciudades. Dice Silvia, una joven rural de 22 años, dice, tenemos muchas dificultades para desarrollar nuestras carreras y carecemos de los servicios necesarios para poder quedarnos. Si nos vamos a otra cuestión, que además viene a colación de la oligarquía franquista de la que hablaba Garzón,
Juan Miguel Vaquero, este periodista, nos comparte su propio artículo en el diario.es que titula ¿Qué empresas usaron a esclavos del franquismo? La explotación económica de los vencidos llevó a la dictadura franquista al extremo de emplear a más de 400.000 presos políticos como trabajadores forzados y asegura que hay compañías públicas y privadas, algunas que cotizan actualmente en el IBEX 35, resultaron beneficiarias de mano de obra gratuita en la mayoría de sectores productivos. Este trabajo esclavo forma parte de la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Y además os animo a que conozcáis a Juan Miguel Vaquero, que está muy volcado en todo esto y ha hecho el libro Que fuera mi tierra, sobre intervenciones en fosas comunes del franquismo en Andalucía, y podéis seguirle en su Twitter, @JuanMiVaquero, con B. Isabel Aragón se indigna y nos dice, de una forma u otra, siempre nos la cuelan. Y nos envía la información que ha publicado Infolibre de que Trillo reingresa en el Consejo de Estado y podrá pedir compatibilidad para negocios privados. Sin embargo, también cabe hablar de problemas que siguen ocurriendo, como en el caso de la violencia machista, y es que hemos conocido que ha habido un condenado, por primera vez ha sido condenado un asesino machista con la agravante de desprecio de género. Lo explica Público.es y dice que por primera vez en España un juzgado ha condenado a un asesino machista con la agravante de desprecio de género, una condición introducida en la última reforma del Código Penal que se aplica en los casos en los que se acredita la intención de cometer un delito contra la mujer por el hecho de serlo y como acto de dominio y superioridad. El asesino ha sido condenado a 22 años y medio de cárcel. Buenos días, cafetera. Fernando, María, Resistencia. Ayer a mi madre le mandaron una carta diciéndole que le habían subido la pensión 0,75 céntimos. Espero que la próxima sea para que le digan que han subido la luz 6 o 7 veces más y la cesta de la compra. Gracias. Y todas estas, nos están llegando algunos mensajes sobre las cartas estas que anuncian la subida de la pensión con esos márgenes, mientras estamos observando, en efecto, el enorme contraste del coste de la vida, que está siendo verdaderamente alto. Miguel, ¿te aburres o qué? Sin vergüenza. Te veo distraído y como en el colegio. Vamos a ver qué pasa en esa última fila. Estoy leyendo los posts de los hashtags. Oye, es verdad, te iba a bajar bueno, menos mal que te has traído el teléfono, pero te iba a bajar el iPad para que pudieras seguir las conversaciones que se generan. ¿Querías venir a ver el programa? Oye, pues... No, el programa ocurre también en Internet. No, hombre, fundamentalmente ocurre en Internet. Bueno, pues le he pedido a Miguel Montejo que viniera. Miguel es amigo mío desde hace muchísimos años. Me estaba pidiendo desde hace algunos días, me decía, oye, pues yo quiero ir a ver el programa un día en directo, y le dije, pues cuando quieras te vienes. Pero se da la circunstancia, además, hay muchas circunstancias que harían siempre interesante que viniera Miguel, y estás invitado siempre que quieras. Pero digo, es amigo de la infancia, hemos pasado muchísimas cosas juntos desde muy pequeñitos, desde segundo de GB en el colegio, y además, en cierta forma, su familia nos apadrinó a los amigos. Su padre es Nacho Montejo. Es un abogado laboralista muy reconocido. Falleció hace 3 años. 3 años. 3. Y fue uno de los abogados que sobrevivió a la matanza de Atocha 55. Y como ayer, hablando de la matanza de Atocha, de lo olvidado que ha sido, ¿no? Me contestaba Tocho cuando puse este tweet, el líder de Comisiones Obreras. No por Comisiones Obreras, que todos los años han hecho un homenaje, pero resulta bastante paradójico que de pronto la prensa recuerde que existió un acontecimiento que determinó la transición española, que sacó a los ciudadanos a la calle, llamado la matanza de Atocha 55, ¿no? No voy a decir que han sido los grandes olvidados, porque tampoco sería justo, pero sí que es verdad que para la importancia tan formidable que tuvo para este país, pues se ha hablado muy poco, ¿no? Y entonces resulta que, ya conté aquí, a nosotros es una historia que nos ha acompañado mucho desde pequeños, porque vivíamos por esa proximidad con Miguel, con su padre, con Nacho, con Gloria, con Lola, con su familia. Pues siempre ha sido una historia que ha estado muy cerca de nuestra realidad. Y entonces, sabiendo que Miguel quería pasarse por aquí, digo, joder, pues es una oportunidad. Pero en los últimos minutos del programa, Miguel, últimamente ponemos una música de una cierta épica. Hemos decidido que a la vida hay que darle épica, que las cosas hay que contarlas mirando hacia adelante y también un poquito hacia detrás. Y me hace mucha ilusión, Miguel. Me hacía mucha ilusión, de verdad. Me da muchas ganas de que vinieras a la cafetera en directo. Y yo sé que te pongo en un compromiso, porque además yo a esto no le he avisado de nada a Miguel. Le he dicho, oye, igual te pregunto un poquito por
por tu padre, por tu vida, por tu familia, y oye, es un ejercicio de retrospección también que es un poco rollo, entiendo, pero me llama la atención porque a vosotros es una historia también que os ha acompañado desde muy pequeñitos, desde niños. Eso condiciona la vida de cualquier ser humano, ¿no? Totalmente. Bueno, también hay que decir que a mi padre no le gustaba mucho ni recordarlo. Ellos no lo bebían como una cosa épica y fantástica, sino como una auténtica desgracia. Les pasó con 25 años. Yo tengo 42, como tú. Y quiero imaginar con 25 años una vivencia de ese nivel de temor, pues es algo que no lo vives en sentido positivo. Con los años ha habido instituciones que han sabido poner eso en valor y hay quien habla de ellos como luchadores de la democracia. Yo creo que lo fueron. Pero a ellos yo creo que no les gusta verse de esa manera. Lo que determinaba aquella época y los recuerdos que tenemos de aquello, del final de los años 70, era vivir con miedo. Vivir con miedo y vivir sabiendo que las instituciones que están hechas para proteger a los ciudadanos, en lugar de hacer eso, lo que hacían era perseguirles. Es que nos es dificilísimo de alcanzar a imaginar, ni siquiera suponer lo que, claro, un suceso de esta naturaleza como puede marcar tu vida, que entren en tu oficina, asesinen a parte de tus compañeros, tú tengas que convivir con eso, salir a la calle, porque además tendrá un tiempo de muchísima preocupación. ¿Cómo fue exactamente el caso de tu padre? Porque además se produce una situación, él no estaba en el despacho en ese momento porque se había ido al cine, ¿no? Al parecer, ellos trabajaban muchísimo y ya creo que llevaba ya una semana dándole largas a mi madre para ir al cine. Y como salían a las 11 y media de la noche del despacho, pues nunca llegaban. Y ese día mi madre consiguió sacarle del despacho y se debieron cruzar con los asesinos por el ascensor, porque cuando ellos entraron en el cine, cuando salieron del cine les daban por muertos, dado que no nadie les veía. Y mi padre creo que le dijo a mi madre: Gloria, vamos a coger un taxi, vámonos a casa ahora mismo, porque Madrid está muy raro. En aquella época, en enero del 77, había una situación de peligro inminente para la seguridad de las personas que estaban en la lucha democrática y eso les aterrorizó. Pasaron muchísimo miedo. Mi padre siempre recuerda, y mira, aprovecho para decirlo, el esfuerzo que hicieron los trabajadores del Metro de Madrid, que estuvieron, al parecer, un año cacheando gente en el metro de Atocha 55, para ayudarles a los despachos a sentirse protegidos. Y aquello fue también una respuesta ciudadana que él siempre tuvo en gran honra, que les protegiesen. Claro, se da la circunstancia, Nacho Montejo, para los que vivís fuera de Madrid, igual no lo tenéis en las coordenadas, pero Nacho Montejo es un abogado extremadamente conocido en Madrid, era un abogado laboralista muy reputado, siempre en la defensa de los trabajadores. En aquella época, claro, tú decías, huían de esas heroicidades, pero no ya por el hecho. Había un alto componente de valentía en la defensa de trabajadores en un mundo, en la transición, en el posfranquismo, en la defensa de unos valores y unos derechos, en la defensa pública, porque tanto tu padre como Nicolás Sartorius, Cristina Almeida, Manuela Carmena, compañeros de despacho, algunos de ellos, gente que se conocía en aquellos entornos, entonces daba la cara por los trabajadores. No estaba precisamente bien visto como se vio después en Atocha 55, pero había algo de valor en aquello también. Además de las peleas y batallas universitarias que tu padre sí contaba, que luego luchando contra los grises, dando la cara, no había tanta gente, ¿no? Pero algunos de los que fueron claramente, públicamente reconocidos por esa batalla contra el franquismo, en los últimos años del franquismo, estaba, entre otros, tu padre. Pero sí había una cierta heroicidad en aquello. Bueno, yo creo que eso es una visión a posteriori. Yo el recuerdo que tengo y de las personas de ese entorno, que es mi entorno familiar, de Manuela y de Cristina, ellos no lo hacían por esa valentía, lo hacían porque tenían un compromiso de trabajo y un compromiso personal con las personas a las que defendían, y ese era su ejercicio del derecho. Es decir, ellos eran, en cierta medida,
militantes, luchadores, trabajadores. Ellos al día siguiente de los atentados estaban otra vez pasando consulta porque los trabajadores que tenían problemas con sus empresas seguían teniendo los problemas y había que estar con ellos y había que seguir trabajando y había que hacer de tripas corazón y continuar, porque la tarea no había hecho nada más que empezar, y yo creo que lo vivían así y lo vivían con tranquilidad, y además yo creo que han huido a lo largo de todos estos años de esa mistificación, sino más que nada mistificar ese ejercicio del trabajo responsable por las personas por lo que lo haces, ¿no? Luego, no hablaba mucho de aquello, dices que no le gustaba mucho recordarlo a tu padre, pero sí os ha acompañado, sí ha sido parte de la historia de tu familia. No tenía absolutamente ningún problema en contestar las preguntas que fuese, pero no era una cosa que partiese de él. Yo creo que siempre hay un dilema del prisionero y un dilema del superviviente, de por qué yo y no, por qué yo sobreviví y los compañeros no, y qué podíamos hacer para mejorar la vida de las personas que estaban un poco alrededor, ¿no? Pero sí es verdad que es algo que acompaña la vida y es difícil de transmitir. Por ejemplo, ahora cuando se dan determinados dilemas a propósito del franquismo y de las personas que participaron en el régimen, cómo ese último coletazo era parte del régimen y se habla de ellos dentro de una institucionalidad, ¿no? Yo creo que lo ha explicado muy bien Garzón en la entrevista que le has hecho, Fernando, donde como la transición no es una victoria de la izquierda, pero sí hay una victoria de la izquierda al final, en el hecho de que se logró esa transición, pero liderada por la derecha. Es que cuando se cumplen 60 minutos del programa hay que despedir a las emisoras FM que están conectadas en este momento. Nosotros continuamos aquí algunos minutos porque una de las razones por las que yo quería que Miguel nos acompañase, una cosa que a mí siempre me gustó de tu padre, su padre nos acogió a un montón de amigos, vivíamos allí prácticamente, muchos comíamos allí, pasábamos mucho tiempo en casa de Miguel Montejo. Y entre otras, una celebración que a mí siempre, y desde luego a mí me ha marcado la infancia, pero que también yo, fíjate, me parecía, por quién nos la hacía vivir de esta manera, la celebración que hacíais en vuestra casa los días de las elecciones. Porque nosotros íbamos a ver los resultados electorales desde muy niños, cuando no podíamos ni siquiera votar, luego ya cuando pudimos votar, pues también íbamos a vivirlas, la jornada de recuento, a casa de Nacho Montejo, donde se abrían botellas de champán, porque se celebraba la democracia, ¿no? Y esto era algo que a Guille, a Nico, a Ángel, a mí nos parecía como la celebración de la democracia, cosa que tu padre llevaba en su código genético, ¿no? Bueno, en su código genético yo creo que aquella generación, y especialmente mi padre era especialmente así, les gustaba celebrarlo todo. Eran personas que no esperaban que la vida les hubiese sonreído, les sonrió, y les gustaba celebrarlo todo y hacían fiestas para todo, pero especialmente, es verdad, la noche electoral siempre fue una noche importante en casa, donde además no solamente se invitaba a los amigos cercanos desde el punto de vista político, sino que también invitábamos a la familia, que es conservadora, y bueno, yo creo que lo vivíamos todos como un ejercicio de entrenamiento democrático en el debate de las cosas, ¿no? Sí, había una mezcla absolutamente maravillosa de políticos, de amigos, de gente que se pasaba por la casa de Nacho Montejo para celebrar ese acto de la democracia, ¿no? Por no contar que además tu padre tenía una visión muy vital de la vida, le gustaba mucho la vida, le gustaba mucho disfrutar de la vida, que es algo que nuestra generación ha envidiado. Nosotros nos hemos vuelto un poco pesimistas, tristes, celebramos poco, hacemos pocas fiestas. Somos una contrarrevolución de la libertad sexual y tal, pues no. Somos una parte somos la parte triste de la fiesta. Aquella generación, ¿no? Aquella generación era abierta, había algo de hedonismo, de celebración, sin prejuicios. En esa España que se abría en los años 80, que tenía muchos más motivos para tener prejuicios que nuestra generación. Y la nuestra salió pacata. Y la generación de tus padres salió liberada.
Sí, eso es un poco también la fuerza de aquella generación y de una generación nuestra que, bueno, en este momento yo creo que la cosa de la opulencia, la diversión, hacerlo público y tal, da un cierto prurito, ¿no? Hacer una fiesta, y da una cosa, la gente lo está Había pasando fiestas mal. en casa de Nacho Montejo, de Gloria, de Miguel, de Lola. Había fiestas maravillosas que iban políticos, que era... Y nos reíamos, nos lo pasamos. Nosotros, claro, éramos adolescentes, entonces alucinábamos en colores con aquello. A Miguel le ha acompañado toda su vida, ¿no? Pero al resto nos parecía absolutamente formidable esas escenas que se daban, que lo mismo te encontrabas, pues eso, en un pasillo a Cristina Almeida o a altas horas de la madrugada, bueno, a todo tipo de personajes políticos, en fin, recuerdo en la infancia temprana. Pero bueno, oye, que no te quería hacer este ejercicio de memoria, pero como siempre me dicen, oye, bueno, nos gustan estas... No, lo que sí es que te da rabia, ¿no? Pero bueno, la vida es así, es decir, la vida pasa y la gente muere, pero Nacho habría sido un gran cafetero. Habría apoyado la cafetera de una manera loca. En fin, sí, le habría gustado Nacho, mucho. A tu padre le echamos muchísimo de menos. Yo le echo muchísimo de menos, pues sustituyó, en mi caso, en buena medida también la figura de un padre. Me protegió muchísimo, me ayudó muchísimo cuando tuvimos dificultades. Y sabes que, vamos, hay un enorme cariño por tu madre, a la que quiero con locura. Que además es oyente de este programa también. Se ha dado una circunstancia muy singular también, ¿no? Buenos días, madre. Bueno, como me parecía que era bonito compartir esto también con la familia de la Resistencia, que se ha convertido en una gran familia también, así que, en fin, podemos compartir estos pequeños momentos. Muchas veces nos contáis vuestras pequeñas anécdotas de la infancia, pues hoy había una muy interesante. Miguel Montejo, muchísimas gracias, de verdad, por prestarte a este ejercicio retrospectivo. Algún día hablaremos de nuestros profesores del colegio y del pasado, nuestras primeras novias. Es que, claro, lo peor de todo es que Miguel lo ha conocido todo, o sea, todas mis pequeñas miserias infantiles, o sea, todas las cosas por las que he pasado, todas las etapas de mi vida. Creo que tienes que venir una vez a la semana. No, ayer por la noche estaba tratando de hacer algún ejercicio de memoria, de decir dónde a Fernando se le podría, y la verdad es que no. Mira, te agradezco. Hoy has hecho un ejercicio de generosidad, no ahondando, porque si invito a Nico, por ejemplo, a Nico García, yo sé que alguna me casca en antena, alguna cosa de la que me tenga que avergonzar. Digo, pero te agradezco mucho porque, en fin, siempre es un ejercicio arriesgado. Yo le mando un beso a toda la gente de Murcia, pero mejor no les pones en el micrófono. Que Nico es otro amigo que tenemos que en fin, dice, vamos a hablar bien de cada uno, y expone entonces ahí el alma humana retratado así con rayos X. Bueno, que muchas gracias, Miguel, de verdad, de corazón. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Muchísimas gracias, María. Muchas gracias. María Navarro. Yo invito a Miguel a que se venga una vez al mes y nos vaya desvelando secretos. La vida, el pasado, el futuro, el optimismo, hay que mirar hacia adelante siempre con la cabeza alta, estoicamente. La Resistencia, el jardín, el bosque de Sherwood. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía. Ubelán, Lucy, Leva, Diego Arranz, tantos y tantas amigas, Hardy Useful. Hoy te vas a librar, Hardy. Te estoy haciendo ahí, voy a hacerte un ejercicio de desintoxicación. Paco Popus, en fin. Muchísimas gracias. Perdón. Que a la gente le ha encantado que vengas, ¿eh, Miguel? Sí, están todos flipando contigo. Hay un nuevo... Bueno, yo es que no sigo mucho Twitter. Bueno, gracias a todos. Mañana más. Estás escuchando La Cafetera. Y si lo estás haciendo, eres La Resistencia. Y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, allí donde estés. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.